el Espíritu Santo en nosotros y por nosotros. Dígalo conmigo. El Espíritu Santo en nosotros y por nosotros. En la palabra del Señor leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículos 38 y 39, y dice así en el nombre del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dígalo conmigo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Sabemos entonces que Jesús de Nazaret viene y funda la iglesia. Es especial como nos narra la Biblia en la forma que Él llega y se prepara para su trabajo y comienza con su bautismo, sus 40 días en el desierto, el sermón del monte, y comienza su ministerio sanando a todos, liberando a todos. Y entonces llega un momento en que el Señor nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces el Señor se va al cielo, una nube lo toma y va al cielo después de habernos redimido con su sangre preciosa. Y ahí es donde envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega acá a la tierra y viene y trabaja con nosotros en 3 asuntos fundamentales. Trabaja con nosotros en 3 asuntos fundamentales. Número 1. Dice la palabra del Señor en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Número 1, nos enseña. Porque sin conocimiento el pueblo perece. Si no sabe nada, pues no va para ninguna parte. Y el Espíritu Santo comienza a enseñarnos lo que ya sabemos de Él. Como por ejemplo, la iglesia del Señor, ¿qué sabe con respecto a Jesús? La iglesia del Señor Jesucristo sabe lo que se requiere para la salvación. Y vemos nosotros que todos esos argumentos que teníamos antes
una cosa y la otra, eso se desvanece porque nos queda un conocimiento claro dado por el Espíritu Santo de quiénes en la tierra son los salvos. ¿Cómo logramos la salvación? ¿Cómo llegamos a la salvación? Y nos damos cuenta que Él nos enseñó y Él nos dijo que para lograr la salvación es totalmente indispensable dos pasos. Uno, creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y nacer de nuevo. Y eso descarta cualquier conjetura, discusión, discrepancias que existen por quién es la iglesia. Ustedes bien lo saben que una de las principales guerras y más fuertes las han proporcionado las creencias religiosas. Pero el Señor, con su Espíritu Santo, nos enseñó que la iglesia de Él, la verdadera, nos explicó bien clarito cuál es. La iglesia salva, neta del Señor Jesucristo, ¿cuál es? Aquella de allí dice, somos nosotros. Los de allá dicen, somos nosotros. Nosotros decimos, somos nosotros. Pero entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdadera iglesia de Cristo Jesús? ¿Cuál es la verdadera iglesia que va al cielo? Y eso, con el conocimiento que el Espíritu Santo nos da, nos quita toda duda. Porque escrito está que la iglesia del Señor Jesucristo, la verdadera, es aquella que está en todo el mundo y es conformada. ¿En dónde está la iglesia? En todo el mundo. Y es conformada por todas las personas, por cada una de las personas que, creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ha nacido de nuevo. Por ejemplo, un día me discutía algo un Jesús solo. Y le dije, ¿usted cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Sí. ¿Nació de nuevo? Sí. Le dije, entonces usted es salvo. Y si yo nací de nuevo, creyendo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, no tiene usted ningún derecho de decirme que no soy de la iglesia de Cristo. Porque no me congrego donde ustedes. ¿Cuántos hay en aquella religión que creyendo en Jesucristo como su único y suficiente Salvador nacieron de nuevo? Esos son salvos. En esta iglesia
Todo aquel que no haya nacido de nuevo no es salvo. Todo el que en esta iglesia haya nacido de nuevo es salvo. Porque también se da un nuevo nacimiento, solo se da por el poder del Espíritu Santo, por la fe en Jesucristo. Y miramos el por qué también. ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo esto? A través de la palabra. Porque aquel que no ha sido salvo tiene sus ataduras, sus cadenas a las tinieblas, al mundo, al adversario. Y solo Jesucristo tiene el poder para reventar esas cadenas, para librar la persona. Entonces, mire lo precioso del Espíritu Santo. ¿Por qué creen que yo sé todo esto? Porque el Espíritu Santo me lo ha enseñado a través de un medio o de otro, pero Él me lo ha enseñado. Entonces, esas son cosas que ya sabemos de Él. Y sabemos también que Jesús de Nazaret es la fuente de agua viva. Y sabemos que Jesús es la única fuente de esa agua viva. Y Él es el único que puede darnos esa satisfacción. Es el único que puede proporcionarnos esa gran fuente. Y así como el agua es esencial, Jesús es totalmente vital para la vida espiritual. La gente que no camina en la vida espiritual siempre tendrá un vacío en su alma, en su corazón, donde continuamente su alma internamente le está diciendo, dame a Dios. Lo que pasa es que la naturaleza humana, la carne, ala hacia abajo muy fuertemente. Por eso ese nuevo nacimiento solo se produce por el Cristo de la gloria. Él es el único que puede satisfacernos completamente. Mire lo que dice la palabra. Leímos: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior brotarán, de su interior correrán, de su interior saldrán ríos de agua viva. Ahora, los ríos de agua viva, ¿qué son? Simple y llanamente, es el Espíritu Santo fluyendo a través de la vida del cristiano. Y esto es algo que nosotros miramos, que cuando esto comienza a suceder, se da para el pueblo, se da para el cristiano la gracia, se dan los frutos del Espíritu Santo, se dan los dones del Espíritu Santo, y toda esta fuente de agua de vida otorga a la persona una vida abundante y eterna en el Espíritu. Por eso es que el creyente tiene que comenzar a darle espacio y al lugar al Espíritu Santo para que nos vaya enseñando, nos vaya dando esa satisfacción espiritual. Con los frutos del Espíritu Santo es que nosotros nos deleitamos. ¿Qué es la vida? Ustedes de pronto han escuchado un dicho por ahí que dice: ano
es que eso no es vida. Por ejemplo, una persona que está pasando las verdes y las maduras, dice, no, eso no es vida. ¿Por qué? Porque la vida es una plenitud, una llenura, un gozo, una paz, donde los frutos del Espíritu Santo se manifiestan y la persona por atribulada que esté o así esté reposando en todas sus respuestas que Dios le ha dado, la persona que tenga ese amor que Dios da, va bien. Porque a medida que está la persona recibiendo ese amor, hay una revolución interna espiritualmente fluyendo para ese amor tan especial. Y los frutos del Espíritu Santo son vitales para esa vida, como son esa afabilidad y esa amabilidad con los demás. Esos frutos que tienen que ver con la fe, esos frutos que tienen que ver con la templanza, esos frutos que tienen que ver con cada una de las bendiciones que el Espíritu Santo nos da, eso es lo que produce vida. Dice el Señor, el que cree en mí, como dice las Escrituras. Bueno, ¿y hay otra forma de creer? Claro que sí. Pasto entero, son muy pocos los que existimos en este pasto que no creemos en Jesús. El problema es que se cree en Jesús y se hace como se le antoja a la persona. Mientras que Jesús dice, el que cree en mí, como dice en las Escrituras. ¿Y cómo dice en las Escrituras que tenemos que creer en Jesús? Tenemos que creer en Jesús naciendo de nuevo. Porque ya tenemos que haber dejado el viejo hombre. Porque el que anda en la carne va camino hacia la muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu Santo nos dice que de nuestro interior brotan ríos de agua viva y esa cantidad de bendición que fluye de nosotros. ¿Qué es? Un amor sin el cual, ¿qué hay si no hay amor? Hay venganza, odio, resentimiento. Dice la palabra del Señor que son los frutos los que fluyen del Espíritu Santo. Y si no hay paciencia, ¿qué hay? Zozobra, ira y toda esa cantidad de cosas. Si en nosotros no está fluyendo el fruto de la fe, ¿qué hay? Incredulidad. Entonces, a mí me hace vivir bien, contento, sea la circunstancia en la que viva. ¿Qué cosa? Esos frutos y esa fuente de agua que está en mí, donde yo en cualquier circunstancia o situación clamo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y sea que me responda o no me responda, ahí está Él escuchándome. Él siempre responde, solo que no responde cuando nosotros queremos, sino cuando Él ve el momento. Y esto es algo que necesitamos en gran manera. La palabra del Señor nos habla mucho del que quiere vivir piadosamente en Cristo padece persecución. En la iglesia hay gente atribulada. Hay gente emproblemada. Yo me pongo a mirar
la vida que Dios me ha dado a mí, después de haberme formado, haber trabajado conmigo hace 35 años, 30, 20, siempre formándome, diciéndome, haz esto y haz aquello. Bueno, me formó y ha caminado conmigo hacia una etapa como de descanso, donde el alimento en mi casa está, gracias a Dios. Blanquita es feliz mercando. La bendición grande que tenemos, la salud. Hay algunos achaques por ahí, una que otra pastillita, pero tenemos salud. La familia. A veces cuando algún nieto, alguna nieta le da por ir a dormir a la casa y duerme en medio de Blancaluz y mi persona, a veces hasta me quebranto y doy gloria a Jehová y le digo, qué privilegio tan grande que este mugre esté acá, Señor. Qué bendición tan especial. ¿Ah? Se cierran esas puertas y se respira la paz de Dios. Entonces me pongo a pensar, listo, esto lo tengo yo. Pero ¿qué hay de Julano, de Sultano o de Peruano? Que en las asesorías y en las cosas se da uno cuenta del estado de la oveja. Y hay gente sufriendo a nivel de familia o de finanzas. Como decía alguien en estos días, que lo que más le dolía es ver su hijo ir a la droga. Entonces le digo, Señor, usted nos tiene en una bendición demasiadamente grande. Y esa gente, Padre, esa gente, ¿qué hacer? Pues el Espíritu Santo ya estuvo señalando cosas así, que es necesario que cada uno se prepare y vele para que no caiga en tentación, porque los días son difíciles. Entonces, la palabra del Señor, el Espíritu Santo viene y nos enseña que hay situaciones donde amerita la presencia de Él totalmente, donde es en Él que necesitamos descansar. Él viene a enseñarnos todas estas cosas para que nosotros no desmayemos. Y hay situaciones en las que la persona puede decir, ya no puedo más, pero si tú entiendes, si conoces al Espíritu Santo, no vas a desmayar, porque ahí está el Espíritu Santo. Ya te lo enseñó, ya te lo advirtió, ahora te va a ayudar. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? El Espíritu Santo con nosotros nos enseña y nos recuerda todo eso que Jesús dijo. Qué tremendo. Yo me pongo a ver los evangelios. El de Mateo, 28 capítulos. El de Marcos es más cortico. Pero se imagina el de Lucas, unos capítulos largotes, versículos largos, una cantidad. Y en el momento que estos hombres se ponen a escribir, ¿cómo recordaron tantas cosas desde que Jesús nació? Imagínese el apóstol Lucas indagando, averiguando acerca de Jesús.
y ver que cada una de las cosas que iba escribiendo era el Espíritu Santo el que le iba enseñando, el que le iba recordando, el que le iba entregando. Y así mismo entonces es que el Espíritu Santo viene con nosotros y por eso sabemos Biblia. Y por eso cuando tenemos necesidades vienen los versículos bíblicos. Y por eso es que cuando estamos evangelizando viene palabra para enseñar. Cuando estamos discipulando viene palabra para dar ejemplo. Viene todo esto porque el Espíritu Santo está recordando, está enseñando. El Espíritu Santo en la vida cristiana entre nosotros es totalmente vital. Hay que llamarlo, hay que tenerlo en el corazón, en la iglesia, en la casa. Hay que ir por Él, hay que trabajar por Él. Llamemos al Espíritu Santo porque lo necesitamos en gran manera. El Espíritu Santo es el Señor. Él nos enseña todo esto. Número 1, nos enseña. Número 2, Él nos ayuda. Romanos 8:26 dice la palabra del Señor. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha enseñado que hay situaciones que las tentaciones se suscitan a menudo. El Espíritu Santo nos ha enseñado que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fue lo que dijo Jesús. Por lo tanto, esa situación que tú estés pasando en este momento, te la enseñó el Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida completa de victorias tras victorias. ¿Por qué entonces tanta gente abandona el militar en el Evangelio? Nosotros nos levantamos en un mundo donde comenzamos a hacer todo lo que queríamos. Y con facilidad llegamos al Evangelio cuando nos convertimos a Cristo. Llegamos al Evangelio. Y todo el que al Evangelio ha llegado con todo su corazón se da para Dios. ¿En qué sentido? Tanto en la alabanza, en la adoración, como también para absorber la palabra. Se da con todo para el Señor Jesucristo. Tanto para escuchar la palabra como para obedecerla. Entonces, todo el que ha entrado al Evangelio de todo corazón, en breve se convierte en un gran sembrador, sembrando amabilidad, afabilidad, buen trato. O sea, ese hombre que era tan malaclasudito, esa mujer que era tan mala clase, se convierte al Señor
y aprende a sonreír. Aprende a hablar con las personas. Aprende a ser amable. Y la Biblia dice, lo que se siembra, eso se cosecha. La persona con Cristo aprende a sembrar finanzas. No le es problema serle fiel a Dios. Y así sucesivamente se convierte en un gran sembrador en el reino de Dios. Pero entonces, a su debido tiempo, a los años o a no sé qué tiempo, crece esa semilla. Y comienza uno a cosechar, y lo más tremendo es que el Señor suele dar en abundancia. Entonces, sembraste amistad, tienes muchas amistades. Sembraste finanzas, tienes muy buenos negocios, tienes muy buenas finanzas por la misericordia del Señor. Y eso es algo que de pronto no se da ahí mismo. Eso es a su debido tiempo. Así que usted que ha sido un sembrador y no le ha llegado la cosecha, espérese. Algún día llegará. Ya le que está a su lado, algún día llegará. Eso es como la pensión. Que a ustedes de joven comienza a pagar la pensión. A lo menos yo ya que estoy re viejo, la alcancé. Y me dijeron por allá, bueno, usted en su pensión tiene 120 millones. ¿Se los damos de una vez o queda pensionado de por vida? Le dije, no, que quede pensionado de por vida. Yo 120 millones, ¿qué hago con eso? No me alcanza para una casa. Entonces lo que hago es que me compro 2 bicicletas, una de 60 millones y la otra también. No, deje eso ahí y me lo va dando. Eso hace 5 años y ya me han dado 60. Y ahí va dando, cada vez van dando. Eso lo sembramos cuando. Y les aconsejo a los jóvenes, siembren eso. Uno ha visto por ahí muchachos, y sobre todo trabajadores que de pronto uno ha contratado y los ve trabajando y trabajando y ganando platica. Por ejemplo, un muchacho amigo mío que trabaja en soldando cerchas, haciendo cerchas y todo eso, eso se gana un poco de plata en eso. Y le digo, ¿y vos pagás seguro? ¡Ah! Ya le que está a su lado, hijo de la tontera. No, eso algún día da fruto en el nombre del Señor. Amén. Entonces, usted que ha sembrado en la vida cristiana, algún día comienza a cosechar. Y mire cómo se dan las cosas. En la vida cristiana, los primeros días son muy fáciles, porque son de pura decisión, es decidido, osado y va para adelante. Es sembrador, no anda cuestionando nada, no anda contaminado con nada y es un valentón. ¿Cuánto hace eso? 5 años. Pero de pronto ya a los 10 años ha conocido que todos los que estaban al lado suyo no eran ángeles. Ya por ahí alguno lo tumbó, por bobo, ¿para qué se puso a prestar? Entonces, pero lo tumbó. Entonces,
Ahí le puse los 120 suyos para que no diga que lo tumbé. Entonces, y viene ya a los 10 y 15 años, cantidad de voces. Que te dicen cosas contrarias. Y eso sin querer queriendo te va haciendo cambiar de pensamiento. Te va dando como otras ideas. Y lo peor, a algunos los saca. Mira el Evangelio. ¿A los cuántos años? A los 15. Más o menos. Ya tienes la cabeza llena de comentarios de algunos queridos hermanos, que al fin y al cabo no son ni tan queridos. Ya estás pensando otras cosas. Ya se te van presentando una cantidad de yes en el camino. ¿Por qué camino cojo? Algunas yes las has tomado equivocadamente. Algunas cosas Dios no te ha respondido, entonces te pones maluco. Eso te lo enseña el Espíritu Santo a través de mi boca. Tómalo para que vivas alerta. Entonces, viene el Espíritu Santo y te enseña todo esto para que cuando llegue el momento salgas triunfante. Porque a los 15 años ya estás pensando diferente al primer año de convertido. A los 20 años ya estás cosechando lo que has sembrado. ¿Y qué fue lo que sembraste? Amistad y finanzas. Imagínate tú cosechando dinero y amigos. Por ahí van saliendo las tentaciones, porque anteriormente no tenías ni una bicicleta. Pero como fuiste tan fiel con Dios, o sos tan fiel con Dios, ya te dio carro. Entonces ya tienes donde montar a otra persona. Entonces ya como eres tan amable, te sonríe la persona que no te debe sonreír, ¿sí o no? Y comienzan las tentaciones. Entonces, ahí entra el Espíritu Santo a decirnos a nosotros, sus siervos, prepare esta palabra, enseñe esta palabra, dígales esta palabra, vamos con esta palabra, te da entendimiento. Él te enseñó la Biblia, Él te enseñó cómo retar eso. Él te enseñó cómo repeler eso. Él te enseñó cómo sacar eso. Por lo tanto, Él viene y te ayuda. Y a través de la oración, como dice la palabra, porque el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles. Él está clamando por nosotros. Él nos está ayudando con la oración. Él también está ayudando con el consejo. Él también está ayudando con la palabra. Él también está ayudando con la Biblia. Él también está ayudando con los vecinos, con los amigos. Él usa al que se le atraviese para ayudarnos a nosotros, para que conservemos ese camino que Él quiere para nosotros. El Espíritu Santo es preciosísimo. Él se duele cuando hay un cabeciduro que no le quiere entender, que no quiere caminar como Él dice. Eso es parecido a la conferencia acerca de las familias. Una de las conferencias que a mí me da como brega predicar es predicarle a las parejas, a la familia. ¿Por qué? Porque es que lo que les voy a decir ya se lo saben. Vamos a hablar en esta tarde acerca de el trato del esposo hacia la esposa. Todos esos cabezones saben cómo tiene que tratarla a usted. O viceversa.
Pero si no entiende o si no quiere, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Llorar y orar. Y trabajar por nosotros. Usted nunca está solo. Y máxime en esta bendición que tengo acá, en que el Espíritu Santo está con el consejo, con la oración y con la gracia. Ay, hermanos, otra cosa es que nos metamos a preparar unas cuantas enseñanzas acerca de la gracia de Dios. Mira el recorrido que te estoy diciendo. Naciste de nuevo. Tuviste el primer problema. A los años tuviste otros problemas. Al tiempo ya no quieres nada. ¿Y qué está haciendo el Espíritu Santo? Esperándote y clamando por ti. Hay gente que se descarría, se va, y el Espíritu Santo, que es tan lindo, espera a que vuelva. Y sigue esperando. Y hay gente que dice, Señor, te estoy esperando. No es usted el que está esperando al Señor, es el Señor que nos está esperando a nosotros. Que caigamos en cuenta de todas estas cosas y comencemos a clamar y a decirle, Señor, vuelve todas las circunstancias a mi favor para adorarte y servirte con toda mi vida, con toda mi familia, con todo mi corazón, ahora y siempre. Es algo que nosotros necesitamos en medio de la victoria. Saberle hablar al Espíritu Santo para que Él venga y en esa debilidad nos ayude. En esa situación nos ayude. Ahora, y una de las cosas que Él no deja de lado es en la prueba. Una cosa muy cierta es que el Hijo de Dios es disciplinado, es probado. Y esa prueba no es motivo de gozo. Esa prueba muchas veces hace llorar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Él es nuestro alfarero. Y que somos vasijas en sus manos. Y Él a veces desbarata esa vasija, la quiebra y la hace de nuevo. Es un ejemplo que te pondría en este momento con este atril, hablando solamente de esta parte de encima. Para hacer este atril, si el árbol de donde fue cortada esta madera hubiese tenido vida, aquí estaría testificando que es el que más ha sufrido en esta vida. ¿Por qué? Porque era un árbol y lo bajaron a punta de hacha. A lo menos a ti nunca te han dado con un hacha en una pata. Entonces, aquí estaría diciendo que ha sufrido mucho. ¿Por qué? Porque lo bajaron con un hacha. Después lo partieron en trozos con una sierra. Después sacaron tablones con otra sierra. Después cortaron la tabla más delgada con otra sierra. Después cortaron con otra sierra esta tablita. Y como estaba tan tosca, le metieron una lija en una pulidora.
Cuando ya estaba lisita y bonita, le descargaron un tarrado de ácido en esas pinturas. Y después la pintaron. ¡Qué proceso tan tremendo! Y el Señor nos habla que somos parecidos. Porque la Biblia nos enseña y nos dice ¿qué es un cristiano? Un cristiano es una persona que el Señor en su trato y en su trabajo le ha quitado todo lo que no es de cristiano. ¿Y qué le quitó que no era de cristiano? ¿Cuántos ladrones, ex ladrones hay aquí? Ex borrachos. Y no quiero avergonzar a más nadie. Pero mire todo lo que pasa. Entonces, para poder el Señor arrancar algo de ahí, te puso en la prueba, pero ahí estaba el Espíritu Santo ayudándote. Clamaba a Jehová. Y a veces me pongo a mirarme mis pies. O los miro, no me pongo a mirarlos, los miro. Sobre todo este izquierdo, que tiene unas venitas aquí que se llama varis. La más cansona con eso es Blancaluz. Póngale cuidado a eso, vaya a no sé dónde, póngase unas... Porque yo sé el propósito de esas venitas. Unas venitas, unas cositas ahí enroscaditas. Y nunca han prosperado. Óigame, rezaba y rezaba y rezaba para que el Señor me mandara la Fuerza Aérea cuando estaba joven. Palancas me sobraban. Comenzando que las amistades que teníamos eran entre subtenientes y coroneles de la Fuerza Aérea. Pero el Señor no me tenía para la Fuerza Aérea, sino para el Ejército Celestial. Y cuando me presenté allá en el CAN, en Bogotá, me dicen, ¿tienes unas venitas ahí? Y le dije, sí, pero ¿eso qué? Y me dijo, tienes que venir, para poder entrar aquí tienes que venir sin venitas. Bueno, salí para Florencia, que era donde trabajaba, más aburrido que un mico recién cogido. Triste. Era mi anhelo. Cuando recuerdo que el mayor Luna ya se debía haber muerto porque estaba muy viejo en ese tiempo. Me dijo, ¿qué hubo, Arango? ¿Te inscribiste? Y le dije, no, que tengo varios. Y dijo, estos no sé cuántos y no sé cuántos. Tenés varios, pero no tenés amistades. ¿Por qué no me buscaste en Bogotá? Y todo eso se embolató. Porque Jehová me tenía para tenerme hoy predicándole a usted. Eso fue una prueba que pasé. Porque yo me sentía que de pronto, ¿será que no sirvo? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Pero ahora me doy cuenta por qué no estuve ahí. Si el Señor me mete ahí, en cualquier bicho de esos, avión de esos, hasta me hubiera estrellado por ahí en las montañas del Caquetá, como se estrellaron varios. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Blancaluz estaría llorando todavía porque si acaso se imaginaría que yo existo en su mente.
Todo eso sería un tremendo problema, pero el Señor viene y va formando. Ay, cuando yo ya no puedo meterme con la Fuerza Aérea, digo, entonces me meto de chofer. Me encantó ser chofer. Y empiezo a buscar una coloca. Recuerdo que la coloca era en Dicente. ¿Sabe qué es Dicente? Distribuidora de cementos del occidente, donde habían la pura tractomulas. Y luché hasta que un día me dieron trabajo. Pero antes de cumplir el periodo de prueba, metí un carrito por donde no cabía. Y se le dañó la carpa. Me echaron como perrito regañado. Qué prueba tan dura. Ahí estaba Dios moldeando. Un día llegué a la casa y le dije, Blanca Luz, ¿qué hay? Me dijo, nada, los muchachos se acostaron con hambre. Y yo lleno de salud, buen mozo, apetecido en los trabajos porque perezoso no he sido. Y sin trabajo, ninguna parte, fly. Lo que hace que soy creyente es la única vez que mi familia se acostó con hambre. Por falta de alimento. Jamás volvió a suceder eso. Porque le pasé la prueba al Señor. Si no le paso esa prueba, me la hubiera repetido. Porque para eso es la prueba, para formarte. Y Él te va formando. Y Él te va formando. ¿Y yo estoy exento ya de pruebas? Yo a veces que me desvelo empiezo a pensar en una prueba. Digo, ¿qué tal que al Señor le diera por aquí? O le diera por allí. Señor, yo no he visto que lo hagas nunca con un siervo tuyo, pero lo podrías hacer conmigo. ¿Y qué tal si lo hicieras? No contesto, pero Él sabe lo que pienso en mi alma, lo que mi Jehová diga. El paso por esta tierra, pronto pasamos y volamos. Y máximo en mi caso que ya voy para los 90 que me las bogo. Hermanos, ahora no se crea usted mucho. Pero los monos, ¿cómo les parece? ¿Cómo se acaban? Oiga, la vida vuela. Y lo único que nos llevamos de aquí es el respaldo del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a pasar todas estas cosas. Él es el que nos ayuda a pasar esas dificultades. Que sin trabajo, que enfermito, que se murió, que tiene cáncer, que tiene esto, que tiene lo otro. Confíe, Jehová solo permitirá en su vida lo que Él quiere. Lo que Él quiere va a permitir en su vida. Si usted confía plenamente en Él, esta semana veníamos allí en un avión y era piloteado por una mujer. Y preciso, no pudo aterrizar. Yo dije, no va a haber
que lo hubiera manejado el marido, pero no pudo aterrizar. Y ni modo de decir que le faltó pantalones, no, le faltó pista. Entonces, y volvió y se elevó. Yo ahí mismo tomo una posición donde le digo, Señor, por tu misericordia que aterrice esto. Dale valor en esas piernas a esa mujer, porque yo me imagino que... Entonces, pero yo después de que le digo, Señor, aterriza, coloca esto en tierra por tu misericordia. Pero también le digo, y si no, llévanos donde tú quieras. Y me desmadejo en los brazos del Señor. Cuando nosotros confiamos plenamente, todas las cosas nos ayudan para bien. El Espíritu Santo obra de una manera sobrenatural. Por lo tanto, si estás siendo probado, anímense. Él va a sacar una buena pieza de ti. Las pruebas son dolorosas, pero llegará el momento en que Dios termina de probarte y ya libre puede darte todo lo que Él quiera porque sabe que te maduró. Es como, por ejemplo, no hay tiempo de contar. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hace por mí? Primero, me enseña todo esto. 2, viene y me ayuda. Porque lo que me enseña es, ponte pilas. Porque al que Dios ama, lo castiga. Y número 2, y número 3, el Espíritu Santo nos salva. Véalo como el Espíritu Santo nos salva. La Biblia dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos. Mire, es que el Señor siempre se la manda a uno, vea. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué dice aquí? ¿Sí ve lo que le estaba contando? Si es que padecemos juntamente con Él. Y entonces ahí sí dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hijos de Dios. Entonces, en breve te digo esto. El Espíritu Santo es el que nos va a tomar en aquel día del rapto de la iglesia a cada uno y nos va a presentar allí en las nubes y nos va a entregar a Cristo. Porque cuando Él nos entregue en las nubes a Cristo, Él no se va todavía. Él coge toda la iglesia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Diga conmigo, a los que creyendo en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, hemos nacido de nuevo. Entonces, Él nos toma y nos coloca en las manos de Jesucristo, porque en el rapto de la iglesia, Jesucristo no va a venir hasta la tierra, Él va a venir hasta las nubes. Ahí sonará la trompeta y el Espíritu Santo
tomará a todos los muertos que hayan muerto en Cristo y los sube y luego a nosotros nos coge y nos sube en un cuerpo glorificado. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Ahora, quiero advertirle a la iglesia una cosa. Estamos en los tiempos más difíciles de salvación. Una de las cosas que usted comprende y entiende es que si yo aquí grito a alguno o hago algo desagradable para alguno, tiene 1500 iglesias en Pasto para donde pegar. Y se va a dar brega allá. Y si allá tampoco, entonces brinca para otra. Porque estamos en una época donde cada uno hace como quiere. Porque yo aquí te estoy enseñando la palabra, mas no te estamos obligando, el Espíritu Santo y yo, a que la obedezcas. ¿La haces? Si lo quieres hacer. Entonces, hoy en día, es más difícil la salvación que en los tiempos de la iglesia de Pérgamo. ¿Te acuerdas? Y de Éfeso. Fueron las primeras iglesias. Hoy estamos en la época de la iglesia de la Odisea, donde el Señor dice: yo conozco tus obras, pero no eres frío ni caliente, sino tibio. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por lo tanto, tú dices que no necesitas nada y que te has enriquecido. Pero yo te digo que eres un pobre, miserable, pobre, ciego y mudo. ¿Cómo es que dice? Sí. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice, y por eso mismo, entonces compra de mí oro refinado en fuego. Por lo tanto, compra de mí colirio para que te unjas tus ojos y puedas ver. Y dice, y compra para ti vestido, para que no se... Compra de mí para ti vestido, para que no se descubra tu desnudez. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y una de las cosas que a mí me sorprende es que es tan difícil la salvación hoy en día que él guardó el mayor premio para los salvos de este tiempo. Por ejemplo, uno pensaría que el mayor premio podría ser para Pérgamo. Las 7 iglesias, Éfeso, Pérgamo, Tiatira. En Pérgamo le dijo el Señor, yo conozco tus obras. Eres pobre, pero yo te digo, tú eres rico. Es la única iglesia, una de las 2 iglesias que él no le reprocha nada. Y le dice, sostente firme y no temas de lo que vas a padecer, porque el enemigo echará de vosotros, algunos de vosotros, 10 días en la cárcel. En ese tiempo era la prueba, matando a los cristianos.
El pastor de Pérgamo fue llevado a una plaza y le dijeron: reniegue de Jesús, o se quema en la hoguera. Y él contestó: 80 años le he servido a mi Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo le fallaría yo ahora? Y prendieron fuego y eso no prendió. Entonces el verdugo que estaba haciendo eso, de rabia, cogió el hacha con que había partido la leña y lo picó ahí. En ese tiempo, esas eran las pruebas. Hoy es toda esta libertad que hay. Que cada uno, donde hay un mundo muy difícil para la integridad, porque todo es corrupto. Para la verdad, porque todo es mentira. Para la oración, porque todo es pereza. Para la palabra, porque pocos la entienden. Días difíciles. Y por eso el Señor dijo: en el tiempo de la Odisea, el que logre vencer, el que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Por lo tanto, iglesia querida, aquí tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Aunque los días son difíciles, tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es mucho más fuerte. Y si lo llamamos y clamamos a Él, pero es que no vamos muy lejos. Qué fácil la gente hoy en día deja un culto por un paseo. Qué fácil hoy en día una persona deja la integridad por un negocio. Y así sucesivamente. Por lo tanto, bienaventurado el que en este tiempo triunfe. Dígalo conmigo: por fe. Bienaventurados los que en este tiempo triunfemos. El Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos levanta. Somos fuertes en Jesús. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Diga el débil: fuerte soy. Y en el Espíritu Santo podemos vencer en el nombre de Jesucristo. Vencer las tinieblas, vencer las tentaciones, porque con el Espíritu Santo somos más que vencedores.